pregunta, ¿podrían explicar la teoría unificada de los agujeros negros supermasivos centrales de galaxias? Ciphers, quasars, blazars, etcétera. ¿Cómo se clasifican? Esto, Carlos, te toca. yo tengo una idea relativamente... yo puedo explicarlo con las manos. Bueno, para YouTube vale. Entonces, básicamente, esta clasificación de galaxias, Cipher, AGN y todas estas cosas, básicamente se basa en el brillo del agujero negro central. Bueno, realmente no del agujero negro, sino de su disco de acreción. Entonces, quizás convendría decir que esto fue una clasificación que se hizo antes de saber lo que eran estos objetos, lo que era un agujero negro. Que había un agujero negro y tal, sino que se veían estas galaxias que tenían estos brillos tan extraños, pero no se sabía por qué. Entonces, en función de su brillo y de el espectro, o sea, principalmente la anchura de las líneas de emisión de su espectro, que te da una idea de la dispersión de velocidad, se clasificaron este tipo de galaxias. Entonces, como, digamos, uno puede imaginarse cuando hace el espectro de un cuerpo, de lo que sea una estrella, por ejemplo, y de un átomo en concreto de esa estrella, y dices, bueno, yo tengo aquí mi línea de hidrógeno, si la estrella está completamente quieta y todo el hidrógeno está a la misma temperatura, esa línea sería terriblemente estrecha. Pero como la estrella está girando, por ejemplo, la parte de la estrella que gira hacia mí y la parte que se aleja de mí tienen velocidades ligeramente diferentes, con lo cual, porque se produce corrimiento al rojo o al azul, dependiendo del lado, esa línea se ensancha. Pues a las líneas que vienen de estos discos de acreción también le pasa lo mismo. Entonces, dependiendo de la velocidad que tenga el disco de acreción, se va a ensanchar menos o más. Entonces hicieron esta clasificación entre Cipher, AGNs y demás. Entonces, emergió en determinado momento, creo que de los 80, emergió lo que se llama el modelo unificado, que lo que dicen es que todos estos objetos son el mismo tipo de objeto, que es un agujero negro supermasivo con un disco de acreción alrededor. Lo único que cambia es el ángulo con el que tú estás viendo el disco. Entonces, tú tienes tu agujero negro, que tiene un disco de acreción muy plano alrededor, y después tiene un disco de material mucho más ancho, que digamos es el que alimenta este disco de acreción. Entonces, si tú ves de cara el agujero negro, lo que estás viendo es a lo largo del eje de giro de este disco de acreción, con lo cual todas estas eyecciones de material, como por ejemplo la que estábamos hablando antes, estas burbujas de Fermi, a ti te vendrían de cara. Con lo cual ves un aspecto de este agujero negro supermasivo que es muy diferente a lo que pasa si tú ves este mismo agujero negro de lado. En el momento en el que principalmente estás viendo la parte externa de este disco de acreción, que es mucho más ancha, mucho más opaca y tiene un perfil de brillo y un espectro muy diferente. A mayores, otra cosa que se sabe es que el material que hay en este disco de acreción externo tiene una componente relativamente uniforme, pero además tiene grumos mucho más densos. Con lo cual, estos grumos se están moviendo, con lo cual, dependiendo de si te cuadra alguno de estos grumos pasar por delante de tu línea de visión, la opacidad es mucho mayor, con lo cual lo que tú ves de lo que hay detrás es mucho menor, por ejemplo. Entonces se da este cambio de brillo, por ejemplo. Pero básicamente yo creo que esa es la idea general del modelo unificado. Sí. No, es muy impresionante que objetos que se habían observado, que eran muy misteriosos, de repente explicarlos como que simplemente es lo mismo, pero viéndolo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Esto no fue Lynden Bell, uno de los pioneros que falleció hace poco, ¿no? Estuvimos hablando de falleció el año pasado, pero el año pasado, hace 2 años falleció, sí. Puede que el año pasado. Y, por cierto, Andrés Asensio y Cristina han trabajado bastante en esto de estudiar este tipo de objetos, ¿no? Utilizando esa magia bayesiana que tanto le gusta a Andrés.